Hola, hola, cordial saludo desde la ciudad de Red Deer. Estamos aquí en esta bella ciudad, en la provincia de Alberta, Canadá. Esto es el devocional del domingo. Voy a pedirle que abra su Biblia su Biblia de tinta y papel o su Biblia en su aparato electrónico. Lucas capítulo 12, versículo 32. Es un versículo que la semana pasada, esta semana que acaba de terminar, tocamos tangencialmente en un corto video desde la ciudad de Stony Plain, ahí cerca de Edmonton, y que hoy vamos a tratar de abordar un poquito más el contexto de este versículo. Un versículo que por demás me parece fascinante, un versículo que me debe traer confianza, un versículo que me debe llevar a confiar cada vez más y más en el Dios que me salvó, a recordar que Dios está conmigo y que es un Dios todopoderoso, que no es cualquier Dios, es el verdadero Dios, el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. De Él estamos hablando. Capítulo 12, Evangelio según San Lucas, versículo 32. Mientras usted lo busca, le voy a pedir que se suscriba al canal. Hemos tenido complicaciones un poco con los en vivos, así que lo estamos grabando y luego montando en el canal. El canal es @Renacer Canadá, Carlos Pulgarín. Búsquelo, suscríbase al canal, active la campanita de alerta y comparta estos videos con alguien más, que también hoy puedan llegar al corazón de alguien, a la vida de alguien, y le levante el ánimo, le recuerde que Dios está con nosotros, que es todopoderoso, que nos ama. Y esto me encanta, que tiene planes para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Capítulo 12, Evangelio según San Lucas, versículo 32, dice: no temáis, manada pequeña. Hay dos palabras que yo quiero que tenga en mente. Temor. El temor nos paraliza, el temor nos impide avanzar, el temor merma nuestra capacidad de reacción en los momentos difíciles, el temor nos desorienta, el temor nos hace ver todo gris, el temor hace que nuestra fe decaiga y que pongamos la mirada en otras cosas antes que en Dios. Y hay que poner la mirada en Cristo. Y hay que poner la mirada en Cristo porque es el autor y consumador de nuestra fe. Y a veces sí, creemos en Dios, hemos entregado nuestro corazón a Jesús, caminamos en vida nueva, pero por los afanes de la vida, y de esto habla el contexto del versículo, por los afanes de la vida, empezamos a creer que lo que necesitamos lo podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo. Y entonces por momentos como que nos alejamos de Dios y separados de Cristo nada podemos hacer, dice la palabra. Nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de su cobertura, empezamos a mirar nuestros propios horizontes y a caminar con nuestros propios recursos y a explorar y a planear y a hacer con nuestros propios recursos. Y estamos condenados al fracaso si nos apartamos de la voluntad de Dios. Y nos enfermamos, entramos en la enfermedad del siglo, en una ansiedad desmedida. Nos abraza el temor en vez de la confianza que Dios da. Y tal vez esta es tu situación hoy. Has estado caminando con Dios, sabes que Dios es real, que existe, sabes que Dios te ama, pero en un momento determinado del camino comenzaste a irte por otras veredas, por otros lados, perdiste la visión, empezaste a mirar con tus propios lentes y no con los lentes y con la visión de Dios, que es 20/20. Nuestra visión es miope, nuestra visión es defectuosa, nuestra visión falla, pero la visión de Dios es perfecta, es 20/20. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios perece, se cae, se aparta, fracasa por falta de revelación, por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento está en Dios. Él es la fuente de toda sabiduría. Y Santiago dice: si alguno de ustedes está preocupado, ansioso, está tomando decisiones, no sabe qué hacer y necesita sabiduría, y la necesitamos, entonces, dice Santiago, pídasela a Dios, porque Él la dará a todos, abundantemente y sin reproche. Sigo leyendo el versículo que, repito, ya compartimos en un corto video la semana pasada. El Señor Jesús dice: mas buscad el reino de Dios. Ese es el versículo anterior, perdón. El 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué pareciera que al decir manada pequeña habla de insignificante, habla de poco poder, de poca capacidad de logro. Pero cuando dice manada pequeña está diciendo: manada pequeña, somos pocos porque no son muchos los que buscan a Dios, los que caminan en su voluntad. La manada es pequeña, pero el Dios que la guía, el Dios que la pastorea, el Dios que la acompaña, el Dios que
que le da dirección es grande, es poderoso, es fuerte, es el poderoso de Israel, es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y el Señor Jesús dice, no teman, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre que está con ustedes, que es todopoderoso, si están con Él, nada les faltará. Si están en su voluntad, Él contestará, porque Él responde de acuerdo a su voluntad a nuestras peticiones. Y hemos repetido tantas veces que no nos da todo lo que queremos, pero siempre, 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 siempre nos da todo lo que necesitamos. Y tal vez lo que has estado pidiendo, lo que estás pidiendo en este momento, no es lo que necesitas, es lo que crees que necesitas. Entonces la oración debe cambiar, decirle, Señor, dame eso que yo necesito. Eso que necesito para vencer el temor, para vencer el miedo, para pasar por encima de la dificultad, para atrever a moverme en fe y no por vista solamente. Dame eso que necesito para confiar plenamente en ti y no en mis propios recursos. Dame eso para caminar bajo tu cobertura, porque el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo la cobertura de Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y no se te olvide que el ángel de Jehová acampa, está alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no peleas solo si te encomiendas a Dios, si confías en Dios, si esperas en Dios, si te rindes. Y esta es la palabra clave para hoy, por favor, palabra clave para hoy, rendición total. Si te rindes completamente a Dios, si rindes tu ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo completamente a Dios, Dios se encarga. O esta semana escuché una frase que me gustó de alguien, no recuerdo el autor, pero dijo, invita a Dios a tu desastre. Invita al Padre a tu desastre, porque Él se encarga de arreglar las cosas. No digas en tu corazón, voy a esperar a arreglar esta situación, cuando yo solucione este problema, cuando me sienta mejor, cuando yo crea que ahora sí es el momento, entonces voy a invitar a Dios. No, invita a Dios Padre a tu desorden y entonces Él hará grandes proezas y milagros en tu corazón. Él se encarga de ordenar. Él se encarga de poner las cosas en su lugar. Es importante entonces, palabra para hoy, rendición total. Rendirse completamente a Dios. Me ha costado mucho esto en muchas partes de mi vida durante todos estos años de ministerio como pastor, porque en muchos momentos de nuestra vida, en muchas tomas de decisiones, en momentos en que hacemos ciertas cosas, empezamos sin darnos cuenta, hay una línea muy fina a tomar decisiones por nosotros mismos, creyendo que hemos consultado a Dios. A veces decimos, yo consulté a Dios, pero Dios no ha respondido. ¿Dios te ha dicho que sí? ¿Dios te ha confirmado? No, simplemente asumimos que es la voluntad de Dios, pero no presumas, no asumas que es la voluntad de Dios. Consulta la voluntad de Dios, espera en la voluntad de Dios y entonces muévete en la voluntad de Dios. Porque de esa manera podemos estar completamente tranquilos y apropiarnos de esta palabra de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y Dios obra en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y ahora pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pasamos de la esclavitud a la libertad en Cristo. Se rompen las cadenas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Y el poder de eso se nota cuando empezamos a rendir completamente nuestra vida delante de Dios. A permitir que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestras vidas y no nosotros. Que sea Dios. Que nosotros podamos hacer lo que mencionaba también en estos días en uno de los videos cortos. Podamos mermar a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Para que el poder de Dios opere en nosotros. Porque cuando somos débiles, cuando sabemos quiénes somos y quién es Dios, entonces nuestra debilidad se convierte en fortaleza, porque ahora yo dependo de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El contexto en el que se encuentra este versículo, desde el versículo 22, por ejemplo, habla del afán y la ansiedad. En el afán y la ansiedad por tener cosas, por conseguir cosas, y también tengo un artículo por ahí que ustedes lo han leído, que dice vivir más con menos, porque a veces en el afán de conseguir cosas, de tener cosas, empezamos a desarrollar nuestro propio proyecto de vida lejos de Dios. Y cuando Dios se sale de la ecuación, cuando Cristo se sale de la ecuación, cuando el Espíritu Santo se sale de la ecuación, estamos condenados al fracaso. Y entonces empezamos a caminar en tinieblas, en oscuridad, en desaciertos, pero con Dios todo es claro, con Dios todo es seguro.
Hay camino que al hombre le parece bueno, le parece bonito, perfecto. Pero la Biblia dice que su final es camino de muerte. Entonces confiemos en Dios. A veces andamos tan ansiosos por tantas cosas y no confiamos en la provisión de Dios. Dice el pasaje que no nos afanemos cómo comeremos, ni cómo alimentaremos el cuerpo, cómo nos vestiremos. Que el Señor alimenta a las aves del campo, que el Señor viste a los lirios del campo, que Él provee, que Él no solamente es creador, sino también es sustentador. Y nos dice, al final de ese pasaje, resume con un versículo que a mí me encanta y que tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, que está en Lucas, ahí un poquito antes del versículo 32 que leímos, Lucas 12:31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña. La Biblia, hay gente que se encarga de estudiar, no tiene que ponerse a buscar página por página, pero busque una concordancia y va a encontrar que en la Biblia hay alrededor de 365 veces se menciona la palabra no temáis. No teman, no teman, no teman. 300. Y es curioso porque coincide con cada uno de los días del año. Significa que en enero, durante todos los días del año, no temas, el Señor está contigo. En febrero, en marzo, en abril, en mayo, junio, julio y todo el año hasta llegar a diciembre, no temas, el Señor está contigo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenía por aquí en unas anotaciones de mi devocional personal, un versículo que está en Isaías 41:13. Con esto quiero terminar y quiero que busques a Dios, que te rindas a Él. No luches por tus propias fuerzas. Arrodíllate, sentado en tu auto, cierra tus ojos, con tus ojos abiertos. Simplemente lleva tu corazón delante de Dios y dile, no puedo más, me rindo completamente a ti. Te aseguro, porque lo he experimentado en mi vida, te aseguro que Dios va a arreglar tu desorden. Invita a Dios a tu desorden y vas a ver milagros. Isaías capítulo 41 versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. También dice la Biblia que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido espíritu de adopción por medio del cual podemos clamar, Abba, Padre. Clama a Dios. Es tu papá, te ama y tiene planes para ti. Quiere verte bien. Quiere verte caminar en rectitud, en amor, en justicia. Quiere verte caminar bajo su cobertura. Quiere verte bajo su protección, en obediencia. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese temor nos produce cobardía, incapacidad. Sentimos que ya no hay nada que hacer, que no se puede, pero sí se puede porque es mentira del diablo. Dios quiere regresarte hoy tu identidad. Cuando te rindes a Dios, cuando reconoces que Dios sí puede y que Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida, estás dando el primer paso para recobrar tu identidad, para recordar que no es lo que el diablo dice, que no es lo que el diablo está señalando, que es lo que Dios dice, que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, lavado o lavada con la sangre del Cordero, eres sacerdote de Dios, eres nación santa, pueblo escogido por Dios, eres todo en Cristo. Entonces, segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esa rendición total, el Señor te va a llevar a recordar que no es el espíritu de cobardía el que gobierna tu vida, sino el poder de Dios, el amor de Dios. Y entonces el Espíritu Santo va a tomar el control de tu vida. El Espíritu Santo va a guiar tus pasos y te va a ayudar a caminar con ese dominio propio que necesitas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Un abrazo fuerte desde Canadá. Que Dios los bendiga. El Señor está con ustedes.